gancho al hígado. En fin, bueno, vamos a platicar ahora con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctora, siempre me da mucho gusto saludarla. Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti y también a tu auditorio. Bueno, oiga, pues como siempre, todo de última hora, larguísimas filas, prácticamente en todos los módulos que tiene instalado el INE a nivel nacional, ¿no? Pues sí, la verdad es que por un lado una muy buena noticia que las y los mexicanos pues quisieran tener al día, digamos, su credencial para votar. Pues sí, desafortunadamente ayer fueron largas filas, estuvimos desde noviembre abriendo también los sábados, los módulos de atención ciudadana a partir de enero, sábados y domingos. Y bueno, el día de ayer, pues hasta las 12 de la noche estuvieron abiertos los 856 módulos que estuvieron operando en esta campaña de actualización intensa. También ayer a las personas que estuvieron formadas y que ya no alcanzaron a hacer trámites, se les dieron unas fichas para poderlos atender hoy y mañana, pero digamos como caso excepcional porque estuvieron formados y porque pues ya no había capacidad para atenderles. Pero bueno, pues ya el padrón electoral estaba antes de estas últimas días en 9.8 millones de ciudadanas y de ciudadanos ya inscritos en el padrón. También recordemos pues que está la credencialización en el extranjero, en los 150 consulados que tiene México en el exterior, que también era sin cita y de forma gratuita. Así que creemos que es una muy buena jornada. Veremos ahora los resultados justamente porque estuvieron todavía trabajando hasta las 12, un poco más, nuestros módulos de atención para ver cuál fue la magnitud de esta campaña que empezó en septiembre, acabó el día de ayer. Pues cuáles son los números en general, por ejemplo, de personas con una primer credencial, es decir, personas de 18 años que por primera vez se están credencializando y que eran aquellas que cumplían 18 años hasta el 2 de junio, ya podían credencializarse. También personas que solicitaron credenciarse en sus hogares porque tenían alguna discapacidad o algún impedimento grave para ir a un módulo de atención ciudadana. Hay una salvedad en la ley, un artículo que lo permite, el artículo 141. Con base en este hacemos algo que se llama el voto anticipado para ir a recoger el voto de las personas con alguna discapacidad postrante que no pueden ir a una casilla a votar. Y bueno, también la credencialización en el extranjero y la entrega de las credenciales, muy importante. Las personas que hicieron sus trámites tienen que ir a recogerla a más tardar el 14 de marzo al módulo en que hicieron este trámite. Y bueno, a las personas que lo hicieron en el extranjero les llegará a vuelta de correo y tienen que, cuando la reciban, confirmar su recepción. Oiga, ¿cómo anda el padrón electoral en este país? Porque hay vencidas, hay personas que pues ya murieron. ¿Cuántos millones de mexicanos pueden votar? Hasta ahora estamos en el padrón en 99.8 millones y en el listado estábamos siempre un poco abajo, 9.7, pero bueno, tenemos que esperar a ver la gente que recoja su credencial y las que perdían vigencia en 2023, únicamente estas. Aprobamos un acuerdo en Consejo General en diciembre para extender su vigencia, su validez, para que pudieran votar en las elecciones del 2 de junio. El 3 de junio ya no son vigentes, ya no son válidas, tendrán que hacer su trámite, y este universo eran como 3.4 millones de credenciales, que han ido bajando, afortunadamente. Sí, bueno, si somos 130 millones y el padrón es de 100, estoy llegando a una conclusión muy simplista, dudo que así sea. ¿Quiere decir que hay 30 millones de mexicanos que tienen menos de 18 años? Pues yo creo que hay menos, pero digamos que aproximadamente sí, ese es el porcentaje de menores de edad en nuestro país. Ah, y 100, oiga, y en el mejor de los casos, bueno, son 100 millones de credenciales más bien, ¿no? Tenemos ahora el 99.8 de empadronados, 99.7 de credenciales y falta que la recojan para ver cuánto se acerca el número en el listado nominal al del padrón electoral, que siempre es un poco más alto por estos casos que no recogen estas credenciales. Oiga, esta pregunta se la hacen y yo le agrego como analista
y conocedora profunda del tema que es usted, doña Carla, dicen, ¿valdría la pena que como en Argentina, en México, también América Latina, se hiciera obligatorio el voto? Bueno, es un tema que se ha estudiado justamente para elevar la participación el día de la jornada electoral, que recordemos que está siempre entre 60 y 65%. En la Constitución dice justamente que el voto es un derecho y una obligación, pero no hay ninguna sanción para el caso de no votar. Podríamos analizar si se puede, por supuesto es una reforma constitucional o en su caso legal, para imponer alguna sanción. Hay muchos países en América Latina en que se les tiene que extender un comprobante a las personas de que van a votar, porque si no hay repercusiones, por ejemplo, con algún impuesto, vía sendaria, alguna multa, etcétera, o algún descuento en un día laboral si no van a votar. Entonces, sí podríamos analizarlo, sí, sin duda ayuda a subir la participación. Pero bueno, yo creo que la importancia de las elecciones, decirle a los jóvenes que no son nuestro futuro, son el presente. Están votando por una presidencia para 6 años, por un Congreso de la Unión, el Senado por 6 años, por una Cámara de Diputados por 3 años, por 9 gubernaturas por 6 años y por 31 congresos locales. Me parece lo suficientemente importante para que todas y todos pensemos en que es absolutamente indispensable acudir a las urnas el próximo 2 de junio. Oiga, rápidamente le preguntan, ¿habrá observadores extranjeros? Bueno, regreso a la parte final de esta charla con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral. A manera de resumen, bueno, solo las personas que ayer recibieron una ficha son las que tienen 2 días más para hacer los trámites para obtener su credencial de elector. Si usted no acudió hasta el día de ayer a ninguna de las casi 1000 oficinas del INE a lo largo y ancho del país, bueno, pues too late, doña Carla, ya no se puede, ¿verdad? Bueno, hay 2 fechas adicionales, pero para 2 supuestos distintos. A ver, para reimpresión de la credencial para votar, tenemos una fecha hasta el 20 de mayo, pero aquí 1, tiene que estar vigente la credencial, y 2, es para alguna causa, por ejemplo, de robo, de extravío, de deterioro grave. Tenemos hasta el 20 de mayo. Y también hay el 8 de mayo otra para también estos mismos casos, solamente que sí se saca la huella, las huellas digitales y la fotografía, pero ya no hay posibilidad de ninguna credencialización nueva. Es decir, se me perdió y voy por mi credencial, no, ya no tiene vigencia, no. Si hay robo o extravío, sí, pero ya no cambio de domicilio, cambio de datos personales, ya si no tiene vigencia tampoco. Ya solo son estos supuestos en los que, digamos, ya no es un acceso nuevo al padrón, ya no es pérdida de vigencia, ya no es reincorporación a padrón. Si hay una credencial, por alguna razón, por ejemplo, robo, extravío o deterioro, se quiere una credencial o se acude a un módulo, pero digamos que ya hay esa base de datos, ya está esta persona en el padrón. Ayer me preguntaban mucho de por qué cerrábamos y veíamos tanta demanda. Y bueno, la explicación es clara, tenemos que cerrar por ley, hay una serie de etapas, el padrón tiene que estar listo para la jornada electoral, hay una serie de revisiones que hacen los partidos políticos, la autoridad electoral, tenemos que evitar duplicidades, credenciales repetidas, el voto, todas las personas podemos votar nada más, únicamente una vez. Y por tanto, pues estas revisiones y vigilancia, verificación, tenemos un comité técnico también que nos ayuda a verificar la solidez del padrón electoral, que esté listo para la jornada, y esto también requiere tiempo y por tanto pues tenemos que cerrar esta campaña de actualización intensa para poder seguir con otras actividades del proceso electoral, en este caso particularmente con la depuración del padrón electoral. Bueno, oiga, preguntan, ¿cuánto tiempo tardan en entregar la nueva credencial? Normalmente nos tardamos 4-5 días máximo. Ahora con la demanda, muy alta demanda, más de 100,000 trámites en promedio por día en este cierre de enero, pues quizá tarde un poco más, pero normalmente lo que nos tardamos son de 4 a 5 días.
¿Qué Y será? me 1 o 2 preguntabas- semanas, ¿no? 1 o 2 semanas máximo. Máximo. Y me estás preguntando que si iba a haber visitantes, observadores internacionales. Sí, les llamamos visitantes extranjeros y por supuesto, como cada proceso electoral, estarán presentes en nuestro país y en las entidades federativas para dar fe de lo que sucede en las elecciones en nuestro país. Y por último, decía que espera que vayan a votar 60 y tantos millones de personas. El 60% sí, del 60, 65 no. Yo aspiro a que vayan más, a que sea una elección en que de verdad no tengamos más de 30 y tantos por ciento de personas que no van a votar consistentemente en elecciones, sino que haya mucho más voto. Tenemos también el voto en prisión preventiva para aquellas personas que no tienen sentencia condenatoria, así que las posibilidades de voto se han expandido. Desde el extranjero hay 3 distintas formas de votar, así que creo que no hay pretexto para que todas y todos vayamos a votar el próximo 2 de junio a nuestra casilla. Doña Carla Humphrey, me da gusto saludarla siempre, ¿eh? Igualmente, un gusto saludarte, gracias por este espacio. Bien, Carla Humphrey, consejera electoral. Bueno, Juan Manuel, rápido, ¿qué tienes ahí? Sí, Oscar Mario, bueno, pues comentábamos hace unos